Nuestro estudio de series comienza con el de las sucesiones. Base. Una lista de números con alguna ley. Podría ser cualquier tipo de ley. Hay a veces la ley de que el número sea al azar. Esas sucesiones donde cada número se elige al azar, no lo vamos a considerar acá. Entonces, con esta sucesión base construimos una nueva sucesión que es la sucesión de sumas parciales. Con este método. O sea que una serie también es una sucesión. Para distinguirlas, solemos llamarla A sub n, B sub n a las sucesiones base y llamaremos S sub n a la sucesión de sumas parciales así construidas y utilizaremos este símbolo para delimitar, para considerar el límite de Sn cuando n tiende a infinito. Sn es esto que está acá. Todo esto es Sn, la suma de los primeros n términos de A sub n. Bien. Quedamos en que cuando yo tengo algo así con el símbolo de suma, que cuando lo desarrollo adentro de esta fórmula tengo puntos suspensivos, no me es fácil calcular este límite. ¿Está? Por lo tanto, vamos a poner en la clase que viene y la otra empeño en calcular estos límites de Sn. Pero este límite sí es fácil de calcular. O sea que cuando yo tengo límites de sucesiones base, ahí no tengo problema en calcularlo y determinar si 1 sobre 2 a la n es convergente o no. No necesito el teorema. ¿Cuál es el teorema o criterio para convergencia de sucesiones? Que toda sucesión monótona, si es acotada, converge. Si no es acotada, no converge. ¿Vamos con esto? ¿Sí? No digo nada de las sucesiones no monótonas. Por ejemplo, tengo, acá entra, ¿no entra hasta acá? ¿Acá? ¿Acá? ¿Hasta acá? Entonces, sucesión, seno de n. Son puntos que están, ¿a dónde? Están en la curva del seno. ¿Sí? ¿Y qué hace la curva del seno? ¿Ah? ¿Ah? Entonces, seno de n, pueden calcular que son puntos que están distribuidos sobre esta curva de un modo aparentemente irregular, pero que lo que hacen es variar entre, lo más chico que puede valer es -1, lo más grande, o sea que está acotada. Esta es acotada. ¿Converge? ¿Por qué no converge? Porque no es qué. O sea que esta es monótona, no, es no monótona acotada y no converge. Pero ¿qué pasa si yo considero esta? Cuando la grafican, ¿qué tienen? Y los puntos están montados sobre una onda que ¿qué hace? Se amortigua. ¿Se ve esto? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que lo que multiplicaba el seno era la amplitud? En este caso, el seno está multiplicado por 1 sobre n. O sea que la amplitud, 1 sobre n, a medida que pasa el tiempo, se hace más. A medida que n crece, se hace más chico 1 sobre n. O si querés, podés graficar acá la función 1 sobre x. Y acá menos 1 sobre x. Entonces el seno vibrará dentro de estas dos curvas. O oscilará. ¿Y a qué tiende esto? ¿Esto converge? ¿A qué converge? Converge a 0. O sea que esta es convergente, esta no es convergente. Dijimos que esta era no monótona. Ven que no es monótona porque crece, crece. Acotada, acotada es, pero no monótona. ¿Y esta es acotada? También es acotada. ¿Y es monótona? O sea que estas dos son no monótonas acotadas. Esta converge, esta no. El teorema no te dice nada de las no monótonas. No te dice nada. Hablamos solo de las monótonas. ¿Sí? ¿Ah?
Entonces, ¿para qué lo usamos? No lo usamos para esto, lo vamos a usar para esto que está acá. Ok. ¿Cómo hago la sucesión base para construir esta serie? Fíjense, cada valor es el anterior por un medio. ¿Se ve? Un cuarto es un medio por un medio. Un octavo es un cuarto por un medio. Por un medio, por un medio. Cuando yo tenga una estructura de ese tipo, cuando yo tenga una sucesión donde cada uno de los valores se obtiene multiplicando por un número fijo que voy a llamar R al anterior, ¿se ve? Esto por R es, y en este caso R vale un medio, pero en general voy a considerar a todas estas listas de números donde multiplico el anterior por un R. Otra lista de números, por ejemplo, B sub n es igual a 2, 4, 8, 16. ¿Es de este tipo? ¿Es una lista de números donde yo multiplico el anterior por un R? ¿De acá a acá por cuánto va? Por 2. ¿De acá a acá? Por 2. ¿De acá a acá? Por 2. Y si sigo la ley, me da 2 a la n. ¿Me siguen esto? Es por 2. En este caso es por 2. Puedo generar, por ejemplo, una C sub n que sea 1, 1, 1, 1. O al revés, vamos a empezar vamos a hacer así. Pi, 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 pi. Es una sucesión constante. ¿Es de este tipo? ¿Puedo obtener el siguiente multiplicando el anterior por un R? Hagamos la división. Este lo divido este por este. ¿Me da? 1. O sea que esto es por 1. Acá, por 1. Acá, por 1. Y el término enésimo es pi. Es una sucesión constante. ¿Vieron que hay funciones constantes, f de x? Acá tenemos nuestra sucesión constante. Entonces acá, una sucesión constante tiene un R igual a 1. Una sucesión variable de este tipo tiene, en este caso, un R que vale 2. En este caso, R vale un medio. Todas estas clases, no importa dónde empiezan. Lo que importa es por qué lo multiplico. Las llamaré geométricas. Entonces, ¿qué es una sucesión geométrica? Una sucesión geométrica es una sucesión que comienza en cualquier número que se te ocurra. Por ejemplo, llamémoslo un número P. Y el siguiente es, ¿qué número? P multiplicado por un R. Y el siguiente es P multiplicado por R, P por R cuadrado. Este es el que va en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, P por R al cubo. Puntos suspensivos. En enésimo lugar, P por R a la... El número de arriba, menos 1. A esto lo llamaremos sucesión geométrica. Y acá te di varios ejemplos. Pero si tengo una sucesión geométrica, también puedo tener, con la sucesión de sumas parciales, una serie geométrica. ¿Cómo la voy a escribir? Con la ayuda del símbolo suma, empezando desde algún valor, por ejemplo desde 1, hasta símbolo infinito. ¿De quién? De P por R a la N a la I menos 1. ¿Está? ¿Listo? ¿Se ve? I. Sucesión geométrica. La puedo escribir así, o también puedo fijarme de que al estar haciendo estas sumas, esto, si existe, es lo mismo que esto que está acá. Esto es como si yo hubiera sacado factor común. ¿Ah? Lo que pasa es que acá hay que hacerlo con cuidado porque hay una operación de límite. ¿Se ve la idea de factor común o no? ¿Qué es esto? Si lo escribo desarrollado, es P más PR más
PR cuadrado más puntos suspensivos más PR a la n menos 1 más puntos suspensivos. Y de este lado, ¿qué hay? P, factor común de R a la 0, o sea 1, más R a la 1, o sea R, más R cuadrado, más puntos suspensivos, más R a la n menos 1, más puntos suspensivos. ¿Ah? Vamos a concentrarnos entonces en esto que está acá. ¿Cómo podemos obtener? Vamos a buscar una manera para saber si eso converge o no. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es tomar, por ejemplo, esta expresión. Vamos a recordar que si yo no quiero calcular la serie, empiezo por las sumas parciales, puedo calcular esta que está acá. Sn, ¿qué es? Es 1 más R cuadrado más puntos suspensivos R a la n menos 1. ¿Estamos hasta ahí? Acá no estoy considerando la serie, solo estoy considerando la suma parcial. ¿Cuándo tengo la serie? Cuando tomo el límite de n tendiendo a infinito, pero todavía no lo tomé. ¿Estamos? Solo la suma. Acá podrían hacerlo, por ejemplo, pueden hacer un medio, más un cuarto, más un octavo, hasta un valor de n. Ahora, el truco lo inventó alguien muy hábil hace muchos años, es considerar esto que está acá. ¿Qué es? Simplemente multiplico lo de arriba por r. ¿Me siguen? Vamos a ver qué pasa. 1 por r me da r. Más. Lo voy a escribir así corrido. 1 r por r, r cuadrado. R cuadrado por r, r cubo. Más puntos suspensivos r a la n menos 1 por r, r a la n menos 1 más 1. R a la n. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Y ahora lo que voy a hacer es restar. De este lado tengo Sn menos R por Sn. Y de este lado tengo 1. R menos R. R cuadrado menos R cuadrado. R cubo, ¿sobrevive? Porque acá arriba hay un R cubo, que no lo escribí, pero está. Entonces hay uno de acá que cancela con este. Y así todos voy cancelando, porque acá están todas las potencias, hasta llegar a n menos 1. ¿Y acá qué hay? Abajo hay un n menos 1, el anterior de este. Entonces este se cancela con este, pero este no se cancela. Porque este de arriba no llegó a Rn. Entonces lo anoto. Este truco, ¿qué me permite? Me permitió eliminar los puntos suspensivos. Porque yo no sé cuántos puntos suspensivos hay acá, hay acá. Pero lo que sí sé es que si los resto, todos se me cancelan entre medio. Los que no se cancelan son este y este. De tal manera que yo con esta fórmula voy a poder despejar Sn sin puntos suspensivos. Así te lo escribo. Sn igual 1 menos R a la n sobre 1 menos R. ¿Sí? Lo primero que podemos notar es que esta fórmula no sirve para R igual a 1. ¿Pero qué pasa si R vale 1? Estoy en este caso. Estoy en la sucesión constante. La sucesión constante converge, pero a mí no me interesa la sucesión constante. Me interesa la Sn basada en esta. ¿Y cuál es la Sn basada en una sucesión constante? Sn es pi, más pi, más pi, más pi. ¿Cuántas veces? N veces pi. ¿Y qué pasa cuando a n pi le tomo el límite para n tendiendo a infinito? ¿A qué tiende? Esto tiende a infinito. O sea que esta converge, la Sn basada en esta. Entonces, R distinto de 1. Ya sabemos que R igual a 1 no converge. Atención, ¿quién no converge? La serie. No la sucesión base. La sucesión base sí, converge a pi. Pero lo que me interesa es esta, la suma de los pies. ¿Se entiende esto? Volvemos entonces a que R puede ser más grande o más chico que 1. Entonces, vamos a ver, vamos a escribir que me interesa este límite.
Esto quiero saber si converge, ¿no? ¿Y este límite cuál es? El límite de n tendiendo a infinito de esto que está acá, lo voy a escribir así. 1 sobre 1 menos r menos r a la n sobre 1 menos r. ¿Sí? Entonces, 1 sobre 1 menos r menos r a la n sobre 1 menos r. Bueno, este número no depende de n, es una constante, es un numerito. Este no depende de n, esto no depende, lo único que depende de n es r a la n. Ok. Y r a la n, ¿a qué tiende cuando n tiende a infinito n? ¿A qué tiende r a la n? A ver, este me interesa saber. ¿A qué tiende? Bueno, bien, empecemos con pruebas. Por ejemplo, acá probé con un medio, esta de acá tiene un medio. Y esta de acá tiene 2. Probemos. ¿Cuál es el límite de 2 a la n para n tendiendo a infinito? ¿Se ve? Exponencial creciente. Claro, porque cuando yo tengo r mayor que 1, es como el límite de matemática A de una e a la x, 2 a la x. Esto entonces, esto tiende a más infinito. O sea que este límite tiende a constante menos algo que tiende a infinito dividido 1 menos r. Por lo tanto, entonces, en este caso, si r mayor que 1, este límite tiende a infinito, o a menos infinito, más menos infinito. Entonces, si r es mayor que 1, este límite no existe. Si este límite no existe, entonces la serie no converge. Bueno, ¿qué pasaría si r, por ejemplo, es menor que 1, que menos 1? ¿Está? Menor que menos 1. ¿Qué pasaría? Me quedaría menos 1 a la... Veamos acá. ¿Qué me quedaría? Menos 1, por ejemplo, o menos 2 elevado a la n. ¿No? ¿Qué me queda? Menos 1 a la n, que me hace más, menos, más, menos, más, menos, y 2 a la n. ¿Sí? ¿Qué es 2 a la n? Exponencial creciente. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Qué pasa con esto? Entonces, ¿converge o no converge? No converge. ¿Qué pasa si es exactamente igual a menos 1? R igual a menos 1. ¿Qué pasa con menos 1 la n? Para n igual 1, menos 1. Para n igual 2, 1. Menos 1. ¿Y qué hace? Es a igual distancia del eje X. Menos 1, 1, menos 1, 1. Ya sabemos, esto tampoco converge. No converge. Entonces, menor o igual que menos 1, no converge. Igual a 1, mayor o igual que 1, no converge. ¿Sí? Y acá vimos que esta serie con r igual a 1 medio, que es entre menos 1 y 1, vimos que converge, porque visualmente y con el teorema pudimos ver que converge. ¿Está? Entonces, ¿qué le pasa a Rn cuando tengo, por ejemplo, R igual 1 medio? ¿A qué tiende 1 medio a la n cuando n tiende a infinito? A 0. Por lo tanto, todo esto ¿a qué tiende? Rn dividido 1 menos r tiende a 0. Por lo tanto, el límite de Sn es igual a 1 sobre 1 menos r si el módulo de r es menor que 1. Llamaremos a esto la suma de una serie geométrica. La suma de una serie geométrica. ¿Está? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es la serie geométrica? Es esto que está acá. Entonces, si tengo una serie así, su suma es esto que está acá. Bueno, pongámoslo a prueba. Vamos a ponerlo a prueba con esta que está acá. ¿No?
Entonces, quiero calcular con esa fórmula esta que está acá. ¿Puedo? Ustedes me dijeron que era una serie del tipo por R, por R, por R, geométrica. Ok, pero quiero usar la fórmula. ¿Cómo hago para usar esa fórmula? Empecemos. ¿Quién es R? Un medio, ¿no? Acá no cabe duda que R tiene que ser un medio. Ok. Pero no es la misma fórmula. Acá me tiene que aparecer, esto lo puedo escribir así, y se parece más, pero acá tendría que decir I menos 1. ¿Me siguen? Algo pasó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle algo a esta para que se parezca a esta. Tendría que aparecer un I menos 1, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para transformar esto? Tomemos ejemplos. Yo tengo, por ejemplo, algo así. Un medio a la 4. Quiero transformarlo en un medio a la 4 menos 1. Quiero que sea igual. ¿Por qué tengo que multiplicar a esto? O dividir. Para que me quede esto igual a esto. ¿Por un medio está bien? ¿Está bien? ¿Es cierto? Si tengo en vez de 4 tengo 5. ¿Sigue valiendo? Si en vez de 5 tengo I. ¿Sigue valiendo? Ok, entonces esto lo voy a escribir así. Empezando desde 1 a infinito. Estamos más cerca, ¿no? Este es un número fijo. Y ya vimos que un número fijo lo borré. P, si existe, lo puedo sacar factor común. ¿Se ve? ¿Se ve más o menos? Si tengo una serie que converge y la multiplico por P, puedo poner adentro o fuera del símbolo de suma al número P. En este caso, saco factor común el 1 medio. ¿Se ve esto? Ahora sí, ¿esto es esto? ¿Esto y esto son iguales? ¿Para qué valor de R? ¿Para un medio? ¿Son lo mismo? ¿Sí o no? ¿Empiezan en 1? Sí. O sea que esto, ¿cuánto vale lo que está dentro del recuadro? Ya puedo calcular la suma. ¿Cuánto vale? 1 dividido 1 menos R, que vale 1 medio por 1 medio. ¿Está? Bueno, 1 menos 1 medio es 1 medio por 1 medio. 1 sobre 1 medio, 2 por 1 medio, ¿vale? 1. Esto, entonces, ¿cómo se lleva con esto? Es el área total, es el límite de la asociación de sumas parciales, al cual tiende toda el área rayada cuando n crece sin límite. ¿Sí? ¿Se ve que esto tiende a rayar todo el cuadrado y el cuadrado tiene área 1? Coincide, es coherente, por lo menos tenemos un resultado coherente. Bueno, paramos acá entonces. ¿Qué tenemos? Tenemos que las series geométricas pudimos con este truco que está acá encontrar una fórmula para la suma Sn que no tiene puntos suspensivos. Entonces sí, pudimos tomarle el límite con las herramientas de matemática A. Y el límite nos dio 1 sobre 1 menos R, pero solamente si para el caso de que el módulo de R sea 1. Por lo tanto, esta que está acá, 2, 4, 8, 16, con R igual a 2, no converge. No solo no converge Bn. Lo que no converge es la sucesión de sumas parciales con Bn. ¿Cuál es esa? Es 2, 2 más 4, 2 más 4 más 8, 2 más 4 más 8 más 16. ¿Se entiende esto? Más o menos. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los lugares donde realmente la pifian los estudiantes y las estudiantes, los y las, al usar esto? A veces pasa que te dan la fórmula en algún libro con una y te la muestran así. A veces algunas fórmulas empiezan de 0 y te la muestran así. Si empieza de 0, no es lo mismo que esto. ¿Qué puedo hacer si yo quiero calcular esta
suma. ¿Qué puedo hacer? Puedo, si yo veo que esto tiene pinta de que R vale 1/3, ¿ven que tiene pinta de que R vale 1/3? Bueno, primero tengo que hacer el truco de hacer que R a la n es R a la n menos 1 por R, para que me aparezca el n menos 1. Otra cosa que tengo que hacer es separar el 0 aparte. Entonces me queda 1/3 elevado a la 0, más todo lo que sigue es la serie, pero empezando desde 1. ¿Se ve lo que acabo de hacer? ¿Sí? Si yo estoy haciendo sucesión de sumas parciales, puedo separar el primer término y considerarlo aparte. Y esto vale 1. No es despreciable, no es 0. Vale 1. Tiene valor. Entonces, en los ejercicios van a tener que hacer de estas cosas. Y en el parcialito, seguramente algunas de estas cosas van a tener que hacer. ¿Está? Entonces, nosotros no les vamos a pedir que hagan de vuelta todo esto. No les vamos a pedir. Aceptamos, ya estamos totalmente entregados, aceptamos que hagan esto. Pero acuérdense dónde empieza y qué hay en el exponente de la fórmula de la suma de la serie geométrica. ¿Está? ¿Está? Bueno, entonces, paramos.